Eva, compañera creada para Adán, éste la llamó varona, porque era hueso de sus huesos y carne de su carne, pues salió de la costilla de él. Génesis 2:23. Adán, primer ser humano creado por Dios, hecho a su imagen y semejanza para señorear sobre la creación de Dios. Génesis 2:7. Sansón, juez de Israel, nazareo desde su nacimiento, conocido por su gran fuerza física. Aunque cometió errores, salvó a muchos hebreos de los filisteos. Jueces 14:6a. Daniel, sirvió como consejero a 2 reyes babilónicos y a 2 persas. Permaneció leal a su fe, tenía don de profecía y sobrevivió en un foso de leones. Daniel 6:22. Esdras, escriba entre los cautivos en Babilonia, se comprometió a estudiar, seguir y enseñar la palabra de Dios. Buscó cumplir cada detalle de las órdenes de Dios. Esdras 7:10. Saúl, primer rey de Israel, de hermoso parecer y generoso. Ganó muchas guerras, pero al final de su reinado, Dios lo desechó por su rebelión y obstinación. Primera de Samuel 9:2. Josué, sucesor de Moisés, sobreviviente de Egipto, que llegó a la tierra prometida. Gran estratega militar que tomó esa tierra. Fue sumiso y obediente a Dios. Josué 1, del 1 al 9. Samuel, profeta, sacerdote y último juez de Israel, llamado por Dios desde su niñez, y ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Isaías 3, del 19 al 20. Abraham fue el amigo de Dios. A él se le prometió gran descendencia y se le conoce como el fundador de la nación judía y el padre de la fe. Génesis 17:5. Aarón, hermano de Moisés, que habló por él ante Faraón egipcio. Fue profeta y primer sumo sacerdote del pueblo hebreo. Éxodo 7:1. Salomón, tercer rey de Israel, hombre más sabio de la Biblia. Construyó el templo de Dios en Jerusalén y escribió Proverbios y Eclesiastés, etc. Primera de Reyes 3, del 3 al 9. Noé, varón que halló gracia delante de Dios y recibió la comisión de construir un arca para salvarse del diluvio. Génesis 7:1. David, fue el segundo y más grande rey de Israel. Dios lo llamó en su juventud. Escribió muchos salmos y venció al gigante filisteo Goliat. Isaías 17:49. Mateo, publicano que respondió de inmediato al llamado de Jesús y fue uno de sus 12 discípulos. Invitó a muchos de sus amigos a que conocieran el Evangelio. Mateo 9:9. Esteban, el primero en dar su vida por el Evangelio, conocido por sus cualidades espirituales de fe, sabiduría, gracia y poder, por la presencia de Dios en su vida. Hechos 7:54 al 60. Pedro, era un pescador que llegó a ser uno de los seguidores más fieles de Jesús.
y le fue encargado el pueblo cristiano del primer siglo. Mateo 14, 28 al 37. José, conocido por su don de interpretar sueños. Sus hermanos lo vendieron por envidia, pero llegó a ser gobernador de Egipto gracias a Dios y su integridad. Génesis 37, 3. Isaac fue el hijo que Dios le prometió a Abraham. Se caracterizó por su obediencia y al casarse con Rebeca fue un esposo responsable y cuidadoso. Génesis 22, 2. Elías, profeta más famoso de Israel, predijo una sequía de 3 años, resucitó a un niño y venció a los profetas de Baal. Primera de Reyes 17, 1. Pablo, se le conoce como el apóstol de los gentiles. Dios lo transforma de perseguidor de cristianos a predicador del evangelio en Roma, etc. Hechos 9 del 1 al 22. Juan, es conocido como el discípulo amado de Jesús e integraba junto con Pedro y Jacobo el círculo íntimo más cercano con Jesús. Escribió 5 libros. Juan 21, 20. Gedeón, quinto juez de Israel, gran estratega militar, derrotó al ejército madianita, era un hombre justo que obedeció con gusto a Dios. Jueces 6, 12. Isaías, el profeta más grande del Antiguo Testamento. Su mensaje era de juicio y esperanza. Predijo la venida del Mesías. Isaías 6, 8. Felipe fue uno de los primeros en obedecer el mandato de Jesús de llevar el Evangelio. Arrebatado por el Espíritu Santo después de bautizar a un etíope. Hechos 8, 26 al 40. Jonás recibió el llamado para predicar en Nínive, pero decide desobedecer y trató de huir por el mar y un gran pez se lo tragó. Después salió y cumplió su deber. Jonás 1 del 1 al 17. Moisés fue hijo adoptivo de la hija de Faraón. Dios lo usó para liberar de la esclavitud al pueblo hebreo de Egipto. Después dio los 10 mandamientos de Dios. Éxodo 3, 4. Cornelio, centurión romano piadoso y generoso, cree en el Señor Jesús y su conversión ayudó a la iglesia a entender que el Evangelio es para todos. Hechos 10 del 1 al 2. Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, compró la primogenitura a su hermano Esaú. Dios después cambió su nombre por Israel y fue el padre de las 12 tribus. Génesis 35, 10. Timoteo fue un cristiano respetable que se convirtió después del primer viaje misionero con Pablo, el cual le consideraba su hijo. Primera de Corintios 4:17. María, hermana de Moisés, que alaba a Dios con el pandero y luego se enfermó de lepra por murmurar contra Moisés. Éxodo 15:20. Débora, jueza de Israel que gobernó por 40 años y se caracterizó por su autoridad y sabiduría. Durante su gobierno derrotó ejércitos enemigos y compuso canciones. Jueces 4:4. Ana, madre del profeta Samuel, demostró ser una ferviente creyente y muy eficaz en la oración, dispuesta a cumplir un muy costoso compromiso al entregar a Samuel. Primera de Samuel 1:11. Eunice,
madre de Timoteo, de origen judío, que a pesar de haberse casado con un griego, enseñó a su familia la verdadera fe en Dios. Segunda de Timoteo 1:5. Safira, esposa de Ananías, quienes vendiendo su heredad mienten en cuanto al costo de la misma, por lo que caen muertos porque tentaron a Dios. Hechos 5 del 1 al 11. Esther, mujer judía que con su belleza y su carácter ganó el corazón del rey de Persia, arriesgó su vida por salvar al pueblo de Dios y obtuvo la victoria. Esther 2:17. Ruth, mujer moabita, casada con un hebreo y al enviudar decidió permanecer con su suegra. Después se casó con Boz y de su descendencia nació David. Ruth 1:16.